de vuelta en esta entrevista de los domingos de Portavoz Noticias, hoy junto a Joe González, él es sargento segundo de Gendarmería, presidente nacional de la Asociación de Suboficiales de Gendarmería. Y estábamos hablando respecto de las agresiones que sufren los funcionarios. Y en primer lugar, Joe, me gustaría que habláramos, la gente seguramente no lo ha escuchado, del cuchareo. ¿Qué es lo que se llama cuchareo al interior de la cárcel? Y ahí lo tenemos en la pantalla. Bueno, como tú decías recién, la población penal tiene 24 horas prácticamente, una para aprender distintas técnicas, también una para cometer nuevos ilícitos al interior de las cárceles y también para utilizar el sistema jurídico, por así decirlo, a su favor. En este caso existe el cuchareo, que es una técnica que ellos tienen para marcar su cuerpo y después denunciar agresiones falsas en contra del personal con el objeto de ir tratando de que salgan ciertos funcionarios. Y ahí quedan esas marcas porque se hacen con una cuchara. Exactamente, con una cuchara. Y el objeto principal, es acusar al personal y también el otro objetivo es sacar a funcionarios que están haciendo la pega bien, ya que están controlando, que están siendo, digamos, estrictos con su trabajo. Claro, con su trabajo como corresponde. Entonces esta es la mejor forma para poder sacarlo. Inventar una agresión, ¿cierto? Denunciarla. Y ahí viene todo un proceso en contra del funcionario que en definitiva también... ¿Quién se hace cargo de ese proceso? Generalmente algunas organizaciones como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, las defensorías penitenciarias que existen al interior de las cárceles. ¿Pero quién determina, por ejemplo, la remoción de un funcionario a propósito de una acusación como esta? Que tú me dices, es falsa en muchos casos porque ellos se provocan esas heridas, le echan la culpa a un funcionario porque es bueno, porque es estricto y lo quieren sacar. ¿Y quién decide que ese funcionario se va? Bueno, es que hay dos caminos. Está el camino judicial, ¿cierto? Que puede derivar en un tribunal de garantía, y también está el procedimiento administrativo que es de gendarmería. ¿Un sumario interno? Claro, un sumario interno, una investigación interna. El problema es que cuando se derivan, por ejemplo, al médico legista, el médico legista no determina si efectivamente estas lesiones fueron causadas por un elemento contundente como bastón que utilizamos nosotros o por una cuchara, porque generalmente los informes dicen equimosis, me parece que es el término, equimosis, ¿cierto? En tal parte del cuerpo, ¿cierto? De tantos centímetros, pero no ha habido, ¿cierto?, una investigación profunda respecto a este fenómeno. O sea, solo se da por confirmada, entre comillas, una agresión. Claro. Y ya está, sin mayor profundidad. Exactamente. Cuéntanos, Joe González, ¿cuánto gana un funcionario de gendarmería recién salido de la escuela? Bueno, el recién salido gana... ¿Un suboficial? 400.000 pesos, más o menos. 400.000 pesos en Antofagasta no alcanza para vivir. Exactamente, Antofagasta con esa cantidad de dinero evidentemente no te alcanza ni siquiera para poder arrendar, porque un arriendo más o menos decente vale eso. Es decir, el funcionario tiene cero posibilidad de realizar vida familiar, ser padre, ¿cierto?, tener novia, no sé, polola, lo que sea, porque la plata no le alcanza. Pues ahí evidentemente viene el problema de los suicidios, ¿cierto?, el problema de que los funcionarios no quieren estar en Antofagasta y Copiapó, por ejemplo. ¿Tienen apoyo psicológico los funcionarios que lo solicitan? Muy poco, muy poco. Los programas que hay al interior de Gendarmería son muy escasos, son muy pobres, muy pocos profesionales y no hay una política tampoco establecida de recursos humanos. Tenemos un desorden total en la distribución del recurso humano, en donde podemos ver que de Santiago hasta Arica hay falta de personal, pero de Santiago al sur hay inclusive exceso de funcionarios, y eso se debe única y exclusivamente porque no hemos sido capaces como institución de tomar riendas de esta gran institución, porque nosotros somos muchos funcionarios, somos casi 18.000, y entonces aquí la Dirección Nacional también ha tenido un grave error, ¿cierto?, al no distribuir de manera correcta al recurso humano y cargándole un poco más la pega a la gente que trabaja de Santiago hacia el norte. Estas imágenes que dan cuenta de las agresiones de que son víctimas los funcionarios de Gendarmería, ¿a dónde han ido? ¿Hasta dónde han llegado ustedes con las denuncias? Bueno, hay una ley que nos protege en este caso, que sanciona al reo, ¿cierto?, que atente en contra de un funcionario, pero muchas veces las condenas que se logran no son muy altas, por lo tanto no es una medida muy eficaz para disuadir, ¿cierto?, este tipo de agresiones, porque también está en contraposición que el interno también tiene el tiempo suficiente para también ocupar otras herramientas para ir disminuyendo, ¿cierto?, estas denuncias, por lo tanto esta ley no es muy eficaz. Yo creo que acá se ha perdido un poco el control de los recintos carcelarios, específicamente por estas políticas que no han introducido, en donde un poco se malentiende el concepto de derechos humanos. Nosotros como gendarmes somos muy respetuosos del tema de derechos humanos, pero hay que entender claro, exactamente, que la población penal utiliza de muy buena manera, digamos, inclusive más que uno, las leyes y reglamentos que existen en el país. Yo creo que eso es impresionante, que hoy día los delincuentes sepan
pero completamente las leyes y sepan hasta dónde pueden llegar y qué derechos tienen. Es realmente impresionante. Yo comentaba al inicio de esta entrevista que tú tienes marcas en tu cuerpo de agresiones, claro, también. Sí, ¿qué cosas te ocurrieron en estos 21 años? Bueno, refriegas con algunos internos, tratar de evitar peleas. Generalmente cuando uno trata de evitar peleas, generalmente sale lesionado porque los internos están peleando con... Hay que entender que pelean con lanzas. ¿Y cómo se fabrican esas lanzas? Bueno, ellos las fabrican con fierros que pueden ser de catre, que pueden ser fierros de la misma construcción de la cárcel. Entonces ellos tienen mil formas de poder adquirir estos elementos. ¿Y en qué momento los fabrican? ¿En las noches? Preferentemente en las noches. Por ejemplo, a ti te cortaron aquí, te hicieron una herida en la mano. Claro, sí, pero es parte de la pega, o sea, igual lo asume como parte de la pega. Ahora, cuando ocurren este tipo de agresiones, inclusive mucho más graves, lamentablemente no son conocidas por la ciudadanía porque prácticamente a nadie le interesa que agredan un gendarme. Y dime una cosa, cuando los gendarmes hacen esta especie de allanamiento y revisiones de las celdas, ¿con qué se encuentran, por ejemplo? Bueno, nosotros nos podemos encontrar con muchas sorpresas, pues desde, no sé, armas blancas, celulares, droga, puede haber de todo. O sea, ¿qué cosas te ha tocado ver a ti, por ejemplo? Bueno, cuando trabajaba en un módulo bastante conflictivo en Valparaíso, pude llegar a encontrar hasta 100 estoques juntos. 100 estoques, sí. ¿Y dónde los ocultan? Bueno, en ese momento ellos tienen como digo, tienen las 24 horas para pensar, entonces ahí uno como funcionario también tiene que tratar de adelantarse un poco a la jugada que tienen ellos, y uno tiene que ensuciarse las manos. Generalmente los dejan en desagüe, ¿cierto?, en los baños, en chaf, entonces ahí también uno corre también otros riesgos. ¿Y dentro de la cárcel hay líderes, por ejemplo? Bueno, sí, efectivamente. ¿Quiénes son los líderes de la cárcel? Es que va a depender de la cárcel, porque la cárcel generalmente está dividida digamos, por ejemplo en Santiago, por poblaciones, ¿ya? Poblaciones, entonces ellos se juntan por población y ahí cada uno tiene su líder y ahí después vienen los conflictos. ¿Y cómo deciden ellos quién es el líder? ¿Qué es lo que determina eso? Bueno, lo que pasa es que al interior del mundo o la cultura delictual también hay una estratificación. Esa estratificación social dentro de la subcultura delictual en los últimos años ha variado. Ya antiguamente en la cúspide estaban los ladrones, ¿cierto? Después venían todos los otros tipos de robos, ¿ya? Y el último era el narcotraficante. Era muy mal mirado antiguamente dentro de la cultura carcelaria. ¿Y los violadores también son mal mirados? Exacto, no, el violador ya es como un paria dentro de la subcultura. Pero en este caso había un enroque, por así decirlo, dentro de una reorganización en la estructura. Una reorganización, y el narcotraficante ahora está está en la cúspide. De la pirámide. El narcotraficante, claro, la lleva dentro de la cárcel. Claro, evidente, por el recurso económico, ¿cierto?, que ellos pueden dominar a la gente que está al interior de la ¿Y siguen operando desde dentro de las cárceles? También, pues, eso ocurre. Impresionante. Vamos a hacer una nueva pausa, pero regresamos para hablar de los recursos de Gendarmería. Cuando le renuevan los carros, por ejemplo, a Carabineros, ¿ocurre lo mismo con los gendarmes? Eso y más, a la vuelta. No me conteste todavía. Ya volvemos. Portavoz Noticias Inclusivo